Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Hoy tenemos un tema que no dejará indiferente a nadie, Halil İbrahim Ceylan y su confesión sobre Sıla Türkoğlu. ¿Qué ocurrió realmente ese día en que todo pudo cambiar? La historia que se ha filtrado en los últimos días ha dejado a sus fanáticas con el corazón en un puño. Halil İbrahim Ceylan, con la voz entrecortada, reveló que hubo un momento crucial en su relación con Sıla Türkoğlu. Si ese día Sıla me hubiera dicho, no te vayas, yo me habría quedado, confesó el actor en una entrevista que ahora recorre todas las redes sociales. Esta frase resonó con fuerza entre quienes han seguido de cerca su historia, y la reacción no se hizo esperar. Según fuentes cercanas, la tensión entre ambos había crecido tras varias semanas de rodaje intenso. Las cámaras se apagaban, pero la conexión entre ellos parecía más real que nunca. Era evidente que algo pasaba, comentó una persona del equipo. Las fanáticas no tardaron en encender los foros y grupos de discusión. ¿Existía un amor escondido detrás de las cámaras, o simplemente fue un momento de vulnerabilidad compartido? Lo cierto es que, en aquella conversación privada que ahora se ha hecho pública, Sıla Türkoğlu mantuvo silencio. Un silencio que, según muchos, lo dijo todo. No era fácil responder en ese instante, habría dicho Sıla a una amiga cercana. Pero para Halil, ese instante marcó un antes y un después. Me quedé esperando una palabra, una señal, pero no llegó, confesó él mismo. La situación se volvió todavía más intrigante cuando algunos seguidores comenzaron a compartir fragmentos de entrevistas antiguas en las que ambos actores dejaban entrever cierta complicidad. Nos entendemos sin palabras, había dicho Sıla meses atrás. Hoy, esas declaraciones cobran un nuevo sentido. En medio de toda esta tormenta mediática, los fans se dividen. Hay quienes defienden que la relación entre Halil y Sıla fue siempre profesional, llena de respeto y cariño, pero sin pasar de allí. Otros, en cambio, aseguran que las miradas, las sonrisas y los gestos que compartieron frente a las cámaras son pruebas de que lo suyo fue más que simple amistad. Lo vi en sus ojos, era amor, escribió una seguidora en Twitter. El propio Halil ha evitado dar más detalles tras aquella confesión, pero sus palabras siguen generando ecos. Me habría quedado, repiten los titulares una y otra vez, mientras las especulaciones no cesan. Lo cierto es que ambos continúan con sus carreras de manera independiente, aunque cada aparición pública se convierte en un evento lleno de preguntas y rumores. El mundo del espectáculo vive de estos momentos, y esta historia ha atrapado a miles de personas. Más aún porque toca un tema universal, las decisiones que no se toman a tiempo, las palabras que no se dicen, y los silencios que pesan más que cualquier declaración. En este caso, la pregunta que flota en el aire es clara: ¿qué habría pasado si Sıla hubiera dicho quédate? El eco de aquella confesión no tardó en alcanzar dimensiones internacionales. Medios de distintos países comenzaron a replicar la noticia, resaltando la intensidad emocional de las palabras de Halil. Para muchos, no se trataba simplemente de una anécdota de rodaje, sino de un momento humano, de esos que marcan un antes y un después tanto en la vida personal como en la carrera profesional de un artista. Las fanáticas más dedicadas empezaron a recopilar pruebas visuales, videos de entrevistas, escenas detrás de cámaras y fotografías en las que, según ellas, se podía ver esa química especial que iba más allá del guión. Cada mirada, cada gesto, era analizado con lupa en redes sociales, creando un fenómeno viral que puso a los actores en el centro de un huracán mediático. Esto es más que ficción, aseguraban en foros especializados, convencidas de que entre ellos existía una verdad aún no contada. Mientras tanto, la industria del espectáculo se dividía en opiniones. Algunos productores y críticos señalaban que este tipo de especulaciones solo alimentaba rumores y desviaba la atención del verdadero talento de los actores. Otros, sin embargo, destacaban que esta clase de historias mantenía viva la magia de la televisión y el cine, donde la línea entre realidad y ficción es siempre difusa. En este contexto, la figura de Sıla adquirió un protagonismo inesperado.
Su silencio, interpretado como prudencia para algunos y como duda para otros, se convirtió en un enigma. El silencio también comunica, opinó una experta en comunicación no verbal, añadiendo que la ausencia de respuesta de Esla podría haber sido una forma de proteger su privacidad en un momento de vulnerabilidad. El público, sin embargo, exigía respuestas. Programas de televisión, revistas de farándula y hasta podcast dedicaron episodios completos a analizar cada detalle de la situación. Algunos incluso llevaron a expertos en psicología y relaciones a dar su opinión sobre lo que realmente podría haber sentido cada uno de los protagonistas. El veredicto común era claro, ambos habían compartido algo auténtico, aunque quizás nunca llegara a definirse como amor. Alil, por su parte, se mostró cada vez más reservado en sus apariciones públicas. Si bien agradecía el apoyo de sus seguidores, evitaba ahondar en detalles. Esa actitud no hizo más que aumentar la curiosidad y el misterio. Cada palabra suya se convertía en titular, cada silencio en un nuevo motivo de especulación. Lo más llamativo es que, a pesar de todo, tanto Alil como Esla continuaban compartiendo proyectos profesionales exitosos. Sus carreras no se vieron afectadas negativamente, al contrario, la atención mediática parecía impulsar aún más su popularidad. Sin embargo, detrás de cámaras, el ambiente era descrito como tenso. Algunos miembros del equipo aseguraban que el trato entre ellos era cordial, pero distante, como si hubieran decidido mantener una línea clara entre lo personal y lo profesional. Con el paso de las semanas, surgieron nuevas teorías. Algunos afirmaban que lo ocurrido no era más que una estrategia publicitaria cuidadosamente planeada para atraer más espectadores a los proyectos en los que ambos trabajaban. Otros, en cambio, insistían en que las emociones mostradas por Alil eran demasiado auténticas para ser parte de un montaje. El dilema se intensificó cuando empezaron a circular rumores de que Esla había tenido conversaciones privadas con amigos donde admitía sentirse confundida en aquel momento crucial. No sabía qué decir, tenía miedo de que cualquier respuesta cambiara todo, habría confesado en la intimidad. Estas declaraciones, aunque nunca confirmadas oficialmente, avivaron aún más la llama del debate. Hoy, esta historia sigue siendo uno de los temas más comentados entre los seguidores de ambos artistas. Se ha convertido en un símbolo de las oportunidades perdidas, de las palabras que nunca se dijeron y de los caminos que pudieron ser y no fueron. Una especie de mito moderno que demuestra que, en la vida real, al igual que en la ficción, los silencios pueden tener más fuerza que cualquier confesión. ¿Y ustedes, mis queridas seguidoras, qué piensan? ¿Hubiera cambiado todo con una sola palabra? Déjenme sus comentarios aquí abajo, porque quiero leer sus opiniones. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas historias llenas de emoción y sorpresas.